Vamos a hablar de talla baja, vamos a hablar cuál es la definición de talla baja, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco de proporciones corporales, las mediciones que podemos hacer nosotros en la consulta, la anamnesis dirigida a este tema y buscar el mejor estudio de laboratorio e imágenes. Como les dije en la primera clase, la talla es un indicador de salud del niño, así que hay que tener siempre a mano una wincha de medir y las tablas de crecimiento. ¿Cuál es la definición de talla baja? Es un niño que esté por bajo el percentil 3 o bajo 22 desviaciones estándar. Las tres causas principales son la talla baja familiar, es cosa de ver a la mamá y al papá que vienen a la consulta y darse cuenta cuál es el origen, ¿no es cierto? Trastornos primarios, ¿no es cierto?, como las displasias esqueléticas, anormalidades cromosómicas o alteraciones secundarias, por ejemplo, en niños desnutridos o con enfermedades crónicas, cardiópatas, etc. Aquí ustedes se fijan las proporciones corporales, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, y esto es algo que uno en general lo tiene como en los conocimientos, porque uno siempre tiene esa como percepción de que hay algo raro en el paciente cuando es muy cabezón, sin ni siquiera haberlo medido. O sea, el solo hecho de mirarlo y ver las proporciones, ahí uno se da cuenta. Por ejemplo, esta es una escala de proporciones desde el primer año de vida con el paciente bipedestado. La cabeza va a ser 1/5 del total del cuerpo, para en la adultez ser 7, un poco más de 7, ¿no es cierto?, veces el tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo. Y ustedes se fijan en este niño que tiene una condroplasia, que está de pie y que su cabeza es 1/3 entero del tamaño total de su cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a medir? La medición total del paciente bipedestado, sentado, la relación de los segmentos, ¿no es cierto?, la envergadura. Como les digo, la envergadura es bastante relacionada con la talla total, y obviamente el perímetro craneano, no olvidarlo. Si ustedes se fijan, en la cara vamos a tener que buscar ciertos elementos: el tamaño de la frente, el puente nasal, si es un puente nasal bajo, si las órbitas están en su posición o están más separadas. Recuerden que los ojos, el espacio entre los ojos es el mismo tamaño del ojo, ¿ya? Para la gente que le gusta el dibujo, uno puede hacerlo, digamos, todo se hace con proporciones como en este monito que les puse ahí al lado, ¿no es cierto? Buscar la boca, el tamaño de la lengua, la forma de la mandíbula, ¿no es cierto?, las inserciones del cabello y obviamente la inserción de los pabellones auriculares y el tamaño. Piensen que de todos los pacientes que consultan por talla baja, al menos el 2 al 3% va a ser una displasia esquelética, por lo tanto tengo que tener un alto índice de sospecha, ¿ya?, que no se nos vaya a pasar. Por lo tanto, tengo que hacer un exhaustivo anamnesis perinatal y familiar, y también reproductiva de la pareja. El examen físico, medirlo, ver la armonía entre las proporciones corporales y los segmentos y su carita. También vamos a hacer una evaluación radiológica, ¿no es cierto? Vamos a pedir laboratorio y, si es que la cosa va para el lado de las displasias esqueléticas, la genética. Antiguamente las displasias esqueléticas se clasificaban, o uno trataba, lo mismo que la taxonomía en los animales, ¿no es cierto?, y en la botánica. Uno como que por parecido lo juntaba en grupos, pero bueno, con la llegada de todo lo que es el estudio genético, ahora hemos podido llegar a 456 diferentes tipos de displasias esqueléticas y poder mejor separarlos para poder darles diagnóstico y bien tratamiento. Si nosotros nos vamos a las medidas antropométricas, ¿no es cierto?, vamos a tener este paciente pequeño, tenemos que llevarlo a las curvas de crecimiento y fijarnos en todos estos segmentos por separado: cráneo, facies, ojos, la dentadura. Recuerden que los dientes son los únicos huesos que nosotros podemos examinar en visión directa, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante mirarle los dientes a nuestro paciente, ver las extremidades superiores e inferiores y la columna. Si ustedes miran a este pacientito, este tiene una historia bien divertida. Nosotros vemos la pesquisa radiográfica de las pelvis a los 3 meses, lo que vimos en el práctico de displasia de cadera. Y este chico tenía una radiografía súper rara, una pelvis bastante normal, un fémur ancho. Lo mandamos a llamar solamente de curiosidad, y era un acondroplásico. Y no tenía diagnóstico, digamos. Este niño había nacido y todo feliz, había ido al consultorio, le habían pedido todos sus exámenes y nadie había sospechado ni una cosa. Eso es lo que les quiero contar, digamos, que llegamos así como de copuchentos a darle el diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante tener un diagnóstico en las displasias esqueléticas? Básicamente porque les podemos dar consejería genética a esa familia. O sea, si hay una displasia que tiene una dominancia en la herencia muy importante, nosotros sabemos que si esa pareja
decide tener un nuevo hijo, ese nuevo hijo va a venir con la misma enfermedad. Por lo tanto, tenemos que advertírselo, ¿ya? Hay algunas enfermedades que sí son tratables. Hoy en día el advenimiento de las nuevas terapias de reemplazo hormonal, no hormonal, reemplazo enzimático, han cambiado totalmente la evolución de algunas enfermedades, por ejemplo la mucopolisacaridosis, ¿ya? Hay que anticiparse a todas las alteraciones. Nosotros sabemos cuál es el curso habitual de estas enfermedades, por lo tanto podemos llegar mucho antes. Y obviamente prepararnos para un tratamiento quirúrgico, que es lo que nos entretiene, ¿no es cierto?, y darle un tratamiento médico. Como les dije, son muchas displasias esqueléticas, ¿ya? Se ven parecidas, pero claramente no son iguales, ¿ya? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que hacer una anamnesis, como les dije, de todos los antecedentes familiares y la historia prenatal. Siempre hay que preguntar por un tío que no haya sido chiquitito, de esos tíos del campo que están por ahí medio escondidos, ¿no es cierto?, porque antiguamente a esos pacientes los escondían, ¿no es cierto? Si le tomaron ecografías obstétricas, si las mediciones durante esas ecografías fueron todas normales, si en algún minuto el obstetra quedó con alguna duda, ¿no es cierto? La historia reproductiva, si han tenido abortos, mortinatos o mortineonatos, y obviamente si los padres son medios parientes, si hay consanguinidad. Según la presentación de esta enfermedad, uno puede decir que hay presentaciones precoces, ¿ya?, que estos niños mueren durante la gestación o bien durante el periodo perinatal, como la displasia tanatofórica, la condrogénesis, niños con osteogénesis imperfecta de la clasificación de las más malas, digamos, de las letales, y la hipofosfatasia congénita. Estos niños no llegan a vivir más de un mes. Si esta enfermedad se presenta durante el crecimiento, como lo es habitual en las mucopolisacaridosis, en el raquitismo, en la hipofosfatasia, son niños que nacen normales y que a medida que van creciendo van cambiando las facies, se van poniendo con rasgos mucho más toscos, dejan de crecer, empiezan con problemas articulares, etc. Esto es algo, digamos, evolutivo de un niño normal, se empieza a echar a perder, por así decirlo. Entonces, tengo que hacer preguntas para orientarme. Tengo que decir, la distribución de esta enfermedad altera solo los huesos o altera todo el cuerpo. ¿Hay compromiso articular? ¿Tengo contracturas articulares? ¿Hay compromiso de otros órganos, por ejemplo, órganos blandos? ¿El paciente es o no proporcionado? Entonces aquí vamos a tener tallas bajas proporcionadas y tallas bajas desproporcionadas. Por ejemplo, los acondroplásicos, la hipocondroplasia y las displasias esqueléticas, por ejemplo, como el síndrome de Greve, ¿ya?, son totalmente desproporcionadas. Y los proporcionados, más bien su origen de la talla baja va a ser endocrina, nutricionales, la osteogénesis imperfecta o bien metabólicas como la mucopolisacaridosis. Si nos vamos parte por parte, vamos a tener que en la cara, en la cabeza, en la cara y en el cuello, nosotros tenemos que buscar ciertos estigmas. Si ustedes se fijan, la chiquitita de acá abajo tiene cara como que está abotagada, como que no lo está pasando bien. Ella tiene una mucopolisacaridosis con una gran acumulación de mucopolisacáridos, por lo tanto tiene una lengua grande, le cuesta respirar, tiene los labios gruesos. En cambio acá tengo una niñita con acondroplasia que casi se ve muy ternucha, ¿no es cierto? Aquí podemos ver la gran diferencia, ¿no es cierto?, de un niño con mucopolisacaridosis no tratada y una niñita con acondroplasia que se ve súper tierna. Este caballero famoso, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos los patrones de las extremidades, los acondroplásicos van a tener una tendencia a tener este tipo de patrón, que es el patrón rizomélico, que el acortamiento es a expensas del segmento proximal, o sea, húmero y fémur, ¿ya? En otras enfermedades tenemos que es mesomélico, antebrazo y pierna, y acromélico en el segmento distal, como el síndrome de Greve. Ahí pueden ver que esta chica tiene unas manitos así pequeñitas. También tenemos compromiso de otros segmentos, por ejemplo, las clavículas. No sé si ustedes han visto Stranger Things. Este paciente tiene una displasia cleidocraneal, ¿ya?, en la cual puede haber clavículas muy cortitas o ausencia total de las clavículas. Ella es una paciente y él también tienen síndrome de Morquio, que tienen tórax en tonel, que es bastante amplio, redondito y corto. En las manos vamos a tener que en las mucopolisacaridosis desarrollan, por la infiltración de mucopolisacáridos, en los tendones desarrollan manitos en garra. También el Morquio tiene hiperlaxitud en las muñecas. Y miren, por favor, esa muñeca totalmente subluxada, tratando de afirmar un bastón. Y en la acondroplasia tenemos estas manitos en tridente, que el tercer y cuarto espacio está abierto. También vamos a tener
deformidades en las extremidades inferiores como las tibias en sable, ¿ya? ¿Se acuerdan del cora? Imagínense la cantidad de coras que tiene estos fémures y tibias, ¿ya? Él también es un paciente famoso con osteogénesis imperfecta. Vamos a tener desviaciones en el eje frontal de las extremidades inferiores, como el genuvalgo en las displasias epifisiarias y metaficiarias, y un varo como la acondroplasia en el raquitismo. También podemos ver y buscar compromiso en la columna. Las mucopolisacaridosis generalmente tienen esta cifosis importante y los chicos acondroplásicos, uno de sus graves problemas es el tema de columna y la hiperlordosis y el secundario problema neurológico que lleva a esto. También vamos a tener compromisos de otros órganos. Siempre vamos a tener que descartar con una interconsulta al oftalmólogo, ¿no es cierto?, que tenga problemas oculares, que tenga problemas respiratorios. Generalmente son estos niños que se resfrían a cada rato y todo el rato, que son medio sorditos, ¿no es cierto?, que tienen compromiso cardíaco, síndrome del túnel carpiano muy pequeño. Entonces, todas esas cosas nos tienen que hacer sospechar en que puede ser algo más grave. Cuando enfrento a un niño con talla baja, de primera línea tengo que tomarle lo típico, ¿no es cierto? Hemograma, VHS, un perfil bioquímico, la carotinemia, exámenes parasitológicos, examen de orina y obviamente el perfil del calcio no nos puede faltar, ¿ya? Aquí tenemos que pedir vitamina D, calcitonina, todo. Y el estudio genético molecular lo podemos dejar para después, ¿ya? Vamos a pedir siempre una radiografía de cráneo, AP lateral, parrilla, columna, pelvis, extremidades superiores e inferiores y las manos. O sea, vamos a irradiar completamente a este paciente cuando tenemos una alta sospecha de que es un paciente con talla baja, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿se fijan cómo está desfracturado este pobre niño? Este es un niño con osteogénesis imperfecta. Aquí tenemos una de las cosas típicas de estas enfermedades, ¿no es cierto?, es la platispondilia, donde hay un aplastamiento vertebral y también las vértebras, los cuerpos vertebrales irregulares. En las radiografías de huesos largos vamos a ver dónde está el compromiso. Si es, en la primera imagen tenemos un hueso que es normal, ¿no es cierto? Este que tiene compromiso epifisiario, que hay una epífisis aplastada como una lenteja, ¿no es cierto?, o cuando hay compromiso metafisiario, donde hay un ensanchamiento de las metáfisis como que se acerrucha, ¿no es cierto?, la zona metafisiaria. Entonces vamos a tener aquí la mezcla, displasia epifisiaria sola, metafisiaria, espóndilo, epifisiaria, espóndilo, metafisiaria, y esta que es larguísima, que es espóndilo, epífiso, metafisiaria. Por lo tanto, nosotros somos solo una parte del engranaje. Aquí tiene que haber un pediatra, endocrinólogo, genetista, nosotros, neurólogo, radiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta, kinesiólogo, psicólogo, asistente. O sea, aquí sí o sí tenemos súper claro que es un trabajo multidisciplinario. Entonces, ¿cuáles son los problemas ortopédicos? Bueno, la talla baja, obviamente, las deformidades angulares de las rodillas que nosotros, tanto con tratamiento de crecimiento guiado o con osteotomías podemos mejorar, ¿no es cierto? Todo lo que es la parte de la columna, la cifosis y la hiperlordosis, las estenosis espinales, que son un problema gravísimo en los acondroplásicos, la displasia de cadera y todas las alteraciones de las manos en los niños con mucopolisacaridosis. ¿Por qué es importante tener un diagnóstico precoz? Porque hoy en día, como les decía, hay terapias específicas para cada enfermedad. Si nosotros queremos tener un cuidado óptimo, ¿no es cierto?, tenemos que mezclar el tratamiento tanto paliativo como el específico de cada enfermedad. Vamos a poder hacer intervenciones ortopédicas, de cirugía general. Los otorrinos, estos chicos pierden muchas veces la audición y todas las ayudas de terapia ocupacional. En resumen, y para concluir, no se queden sin diagnóstico, no se queden con la duda, ¿ya? El diagnóstico siempre es asequible. Hoy en día uno con un papel filtro pone 2 gotitas de sangre en el paciente y lo manda fuera del país por correo certificado y a los 21 días llega el estudio genético completo de ese paciente, ¿no es cierto? Tenemos que hacer asesoría a esta familia y diagnosticar idealmente prenatal, ¿ya? El estudio genético a todos los portadores, porque puede ser que una tía quiera también tener familia y no sabe si tiene o no la aportación del gen de esta enfermedad. Muchas gracias.